Estimados participantes, continuamos desarrollando el curso virtual de enfermería en la seguridad del paciente. A continuación, abordaremos el tema 3 de la unidad de aprendizaje 4, medidas para la prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud, IAS. En esta ocasión hablaremos sobre el tema seguridad de dispositivos médicos. La seguridad de los dispositivos médicos es importante para garantizar la seguridad de los pacientes, ya que todo objeto que se pone en contacto con él representa un nivel de riesgo diferente en la transmisión de infecciones asociadas en atención de salud. Por ello, es necesaria la clasificación de cada uno de los objetos utilizados. El objetivo de aprendizaje es aplicar los principios preventivos de infecciones asociadas en atención de salud, que permitan mejorar los resultados en la práctica asistencial. En este tema iniciamos abordando la clasificación de Spaulding. Spaulding planteó en 1968 una clasificación basada en el riesgo potencial de los objetos para propagar infecciones. Esta sufrió modificaciones en 1994 por el Centro de Enfermedades Contagiosas, CDC, donde se consideró la integración de superficies. Este sistema de clasificación organiza los materiales y elementos para la atención de los pacientes en 3 categorías, dependiendo del uso cotidiano: críticos, semicríticos y no críticos. A su vez, los divide en 3 niveles de riesgo: alto, intermedio y bajo. Una vez que los objetos han sido clasificados, se debe determinar el procedimiento que se les debe aplicar para eliminar los microorganismos. Algunos deben ser esterilizados, otros deben ser desinfectados. Todo artículo crítico, semicrítico y no crítico a utilizar debe ser meticulosamente lavado, previo al proceso de desinfección o esterilización. Esta clasificación divide los objetos en críticos, semicríticos, no críticos, superficies y ambiente. Los críticos se definen como objeto o equipo médico que está designado para entrar en contacto con partes o tejidos del cuerpo normalmente estériles, incluyendo vasos sanguíneos. Ejemplo: los instrumentos quirúrgicos, endoscopios para sitios estériles, como el laparoscopio, siendo su nivel de riesgo de transmitir infecciones intrahospitalarias alto. Los semicríticos son objetos o equipo médico que está destinado a entrar en contacto con membranas mucosas o piel, con lesiones menores y en las que normalmente hay microorganismos. Ejemplos: estómago, tráquea o vagina, entre otros. Ejemplos de estos equipos son gastroscopios, termómetro oral y rectal. Representan un nivel de riesgo de transmitir infecciones intrahospitalarias alto o intermedio. Los no críticos son equipos médicos que entran en contacto con piel intacta. Ejemplo: esfigmomanómetro, electrodos para electrocardiograma, estetoscopio, termómetro axilar. Estos representan un nivel de riesgo de transmitir infecciones intrahospitalarias bajo. Y por último, superficies y ambientes. Es toda superficie o su componente que no entra en contacto directo con el paciente. Ejemplo: mesa de examen clínico, superficies de muebles, paredes, y también representan un nivel de riesgo de transmitir infecciones intrahospitalarias bajo. Continuamos avanzando con las etapas de reprocesamiento. Reprocesamiento es la actividad mediante la cual se restablecen las características originales del dispositivo médico, dejándolo en condiciones de ser utilizado nuevamente de conformidad con el uso previsto para el que fue fabricado inicialmente, y cumpliendo con los principios fundamentales de seguridad y eficacia bajo un estricto sistema de control de calidad. Las etapas del reprocesamiento son: pre-limpieza, limpieza manual, enjuague, desinfección de alto nivel, enjuague final,
secado y almacenamiento. Continuando con el tema, abordaremos los procedimientos de desinfección. La desinfección es el proceso físico o químico de eliminación de la mayoría o todos los microorganismos patógenos, excluyendo las esporas bacterianas. Según el nivel de actividad antimicrobiana, la desinfección se puede definir en desinfección de alto nivel, que elimina todos los microorganismos patógenos, algunas veces a bacterias con esporas. Es aplicable para los instrumentos que entran en contacto con membranas mucosas intactas, que por lo general son reusables, por ejemplo, instrumental de odontología y tubos endotraqueales, hojas del anicoscopio, entre otros. Sus métodos de aplicación son dos: físicos mediante pasteurización y químicos con el uso de glutaraldehídos, hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio y peróxido de hidrógeno. Desinfección de bajo nivel. Elimina la mayoría de las bacterias no esporuladas, hongos y virus de tamaño medio o con cubierta lipídica. No destruye bacilo tuberculoso ni virus. Sus desinfectantes son compuesto de amonio cuaternario, clorhexidina. Desinfección de nivel intermedio. Elimina a todos los microorganismos patógenos, excepto bacterias con esporas. Inactiva a Mycobacterium tuberculosis. Sus agentes desinfectantes son alcohol etílico o isopropílico, hipoclorito en concentración baja y iodoforos. Algunos requisitos para el empleo de un desinfectante en particular son: efectividad contra el espectro de patógenos esperados, efectos adversos en humanos y medio ambiente, compatibilidad con otros componentes, actividad residual. Dentro de los principales desinfectantes están glutaraldehído, indicados para objetos críticos, endoscopios, equipos de ameo y diálisis. Cloruro de benzalconio, indicado en superficies no metálicas. Cloro, indicados en objetos semicríticos, equipos de asistencia respiratoria y superficies no metálicas. Descontaminación de derrames. Alcohol, indicado en objetos semicríticos y no críticos como termómetros. Yodo, indicado para algunas superficies como las recipientes de hidroterapia. Para finalizar, abordaremos el tema manipulación, almacenamiento y transporte. El material estéril debe ser almacenado en condiciones que aseguren su esterilidad. La vida útil de un producto estéril es el tiempo que transcurre desde que es procesado hasta que se utiliza o hasta que alcanza la fecha de caducidad, momento en el que debe ser retirado para volver a ser utilizado. Si es un producto reutilizable o desechado, si es de un solo uso. La vida útil de un producto estéril va a depender directamente de los siguientes aspectos fundamentales: manipulación, transporte, almacenamiento y uso correcto, independientemente del método utilizado para su esterilización. Desde que el material sale del esterilizador, comienza la manipulación de los productos, y esto debe ser siempre la mínima necesaria. Es importante tener en cuenta antes de tocar los envases que contengan productos estériles. Dejarlos enfriar antes que su retirada de los esterilizadores para evitar condensados. Las manos deben estar limpias y secas. Si antes se realizó otra actividad, realizar lavado de manos exhaustivo. Quitarse los guantes utilizados para otra actividad y lavarse las manos. Transportarse en carros si el volumen lo requiere y nunca apoyados a la ropa de trabajo. La ropa de trabajo debe estar limpia. Transporte. Nunca se deben llevar los materiales directamente en la mano a las estanterías. Para su transporte se deben utilizar carros de fácil limpieza, de superficie lisa y preferiblemente los polímeros plásticos termorresistentes. Este tipo de carros acusan menos diferencia de temperatura con los materiales que los carros de acero inoxidable y la posibilidad de que se produzcan condensados en menor. En función del recorrido que tenga que hacerse con los carros, se podrán utilizar carros abiertos, carros protegidos, con funda protectora y carros cerrados.
En cualquiera de los casos, los carros se llevarán directamente desde la central de equipo a la unidad de destino. Para lograr un correcto almacenamiento se deben cumplir las siguientes condiciones. En esta zona no debe permitirse la presencia de cañerías de vapor, agua potable o aguas residuales. Se dispondrá de un adecuado nivel de iluminación. El material se colocará de manera que sea sencillo de rotar en función de la fecha de caducidad indicada en el envase. Los materiales estarán agrupados homogéneamente, bien diferenciados y siempre que sea posible, colocados en forma vertical. No se deberá tocar otros materiales para tomar el que se necesita. Estarán identificados. Todo envase al ser colocado y antes de su dispensación debe ser inspeccionado para comprobar que cumple las exigencias de un producto estéril. Las estanterías y armarios de almacenamiento de productos estériles deben estar siempre en óptimas condiciones de orden y limpieza. Requisitos que debe cumplir el lugar de almacenado. Debe ser amplio en función de la cantidad de material que en ella se va a almacenar. Las paredes son lisas y de fácil limpieza. Tendrá condiciones ambientales adecuadas de temperatura y humedad, entre 15 y 28 grados, y de 30 a 50%. Las estanterías o armarios se elegirán en función de la rotación de los materiales y de la accesibilidad de personal a la zona. Las estanterías abiertas deben ser de rejilla para evitar condensación de humedad y concentración de polvo. Se usarán armarios cerrados cuando el material vaya a tener una rotación poco frecuente o cuando el acceso de personal no sea restringido. Se usarán cestos accesorios que se colocarán sobre las estanterías o armarios siempre que el material no tenga estabilidad y pueda resbalar o caerse. Se aconseja que los muebles tengan ruedas para poder retirarlos de las paredes para su limpieza. Los contenedores rígidos se deberán almacenar de forma que si tienen que moverlos se pueda identificar y controlar la fecha de caducidad. Cuando el contenido sea pesado, tenga aristas, envases de cartón y plástico interior, se sugiere proteger con doble bolsa. Hasta aquí el tema seguridad de dispositivos médicos. Les dejamos parte de la bibliografía utilizada a continuación. Muchas gracias por su atención, éxito en sus labores y éxito en cada una de las actividades de este curso virtual.